Me siento tocado por la intervención del joven de Podemos, el joven español, y no quiero dejar de relacionarlo con otra aparición muy peculiar de la juventud en los últimos tiempos, que es la de Axel Kicillof en la escena política nacional. Creo que cuando se lo nombró en el primer momento, el aplauso y el entusiasmo que se vio acá, no es una cuestión menor, indudablemente constituye ya un fenómeno emergente, un fenómeno político emergente de esta nueva situación, porque le ha tocado un momento difícil en un enfrentamiento que, como decían también algunos compañeros antes, está en el vórtice, decía la compañera Pelusa, de la situación internacional. Y esto no es poca cosa en un país que viene sufriendo el problema serio, político, ¿no es cierto?, de que estamos frente a un término de mandato de la compañera Cristina y carecemos, por ahora todavía, ¿no es cierto?, con claridad, de nuevos dirigentes, de nuevos líderes que puedan continuar este proceso. Y creo que, por supuesto, todos sabemos que en ese plano el tema de la juventud es un problema fundamental para la situación que estamos atravesando y que estamos viviendo. Creo que en ese sentido esto es muy auspicioso. Pero quiero referirme a otro problema. En general coincido con quienes nos han precedido en la palabra, de que esta situación ha mostrado una firmeza de parte del Gobierno Nacional y de Cristina muy importante, y de la cual nosotros nos surge, ¿no es cierto?, con decisión y con fuerza el apoyo que tenemos que darle a esta conducta política. Es toda una conducta política que tiene inclusive rasgos nuevos. Es decir, por primera vez el enfrentamiento aparece de una o de otra manera, es el enfrentamiento antiimperialista, expresado en las condiciones políticas de la actualidad. Pero es efectivamente un enfrentamiento con la política imperial, con claridad, y con una división de campos en el terreno internacional que también se planteó aquí, que también aparece con mayor claridad. Pero hay una cosa que quiero que de todas maneras debemos poner sobre la mesa, y es que el apoyo, el entusiasmo por los dirigentes con que contamos y la conducta que tuvieron no debe confundirnos sobre la situación que tenemos y su perspectiva. A mí también me ha alegrado mucho algo que percibo, y es que el gobierno ha revertido en gran medida la corriente contraria, digamos, de que la generación de la crítica hacia la gestión del gobierno y la presidenta en los sectores populares, e incluso en los sectores medios, ha bajado, ha disminuido mucho y ha crecido mucho el apoyo y el acompañamiento. Yo creo que la gran mayoría del pueblo argentino ha acompañado esta posición de nuestro gobierno. Y eso es un cambio político, es un elemento de la política nuevo. El problema es si esta situación es perdurable, si esto puede perdurar en el tiempo lo suficiente. Y la perduración en el tiempo depende de distintas cuestiones. Depende si nuestro pueblo está dispuesto a soportar los embates que se vienen. Y en esto quiero bajar un poco el entusiasmo que apareció en algunas de las intervenciones, como que habíamos ganado en este momento. En realidad no hemos ganado, hemos sufrido una derrota, y esa derrota va a tener consecuencias en el campo de la economía para los próximos tiempos. Y además va a estar alentado desde afuera. Es decir, el hecho que puedan los fondos buitres seguir operando como hasta ahora sobre la cláusula Rufo y todas esas cuestiones, no sé, no soy un experto en ese sentido, seguramente Guillermo podrá hablarnos luego con mayor claridad sobre ese tema. Pero hay una cosa que estoy seguro: no van a dejar de hacer lo mismo que hicieron con la Rufo y con el juez Griesa por los otros medios. Es decir, el tema del default nosotros podemos decir que no existe, que es mentira, podemos acompañar las expresiones de Kicillof y de la presidenta Cristina, pero en la arena internacional van a sostener que hay default, porque eso les va a servir, ¿no es cierto?, para seguir acosando al plan económico de la Argentina y para poner en dificultades el proceso de reactivación de la economía nacional. Sí, eso es el panorama inmediato en un marco de una recesión que en mayor o menor medida, cuidada por el gobierno y que no se expande excesivamente, de todas maneras está instalada y se está instalando con mayor claridad en toda el área latinoamericana. Entonces me parece que sobre esa base, sobre esos problemas van a operar para tratar de dar marcha atrás
al desarrollo de la conciencia nacional y popular de apoyo a la política antisistema, antiimperialista que tenemos en ciernes en el desarrollo de nuestro país. Y esa es una parte de una batalla fundamental que tenemos en un año y pico que tenemos, porque es la que tiene que ver con la salida de esta situación. Es decir, yo creo que ellos también están calculando que acá hay un proceso político y que el objetivo principal de ello es terminar con el ciclo kirchnerista, es decir, que el 2015 culmine con un gobierno de otro signo político, sea revestido con la forma del peronismo o antiperonismo, venga por Macri, venga por Massa o venga por Scioli. Pero lo fundamental es que ellos van a ofrecer, a esa perspectiva, le van a ofrecer lo que están dispuestos a aceptar estos candidatos, que es una renegociación de las condiciones de la dependencia financiera del país. Es decir, ellos van a ofrecer un paquete de medidas económico-financieras para sacarnos de esta difícil situación, como la ven ellos, de la deuda externa. Lo importante es voltear, en principio, la reestructuración de la deuda para luego volver a reendeudarnos. Obviamente, para eso están. Eso es la naturaleza del sistema financiero que se impone hoy en el mundo, eso es lo que están buscando, y en ese sentido el paquete que le van a ofrecer va a ser dulce. Si van a querer recrear las condiciones que hicieron posible el menemismo. El menemismo fue posible porque hubo un gran paquete financiero de endeudamiento sobre la Argentina. Es decir, los argentinos vivimos de alguna manera eso que los compañeros de Podemos dicen, ¿no es cierto?, como engañados y tenemos que pagar ahora lo que consumimos antes. Es decir, nos van a endeudar para que podamos consumir, para que podamos apoyar un gobierno reaccionario de derecha y que después tendremos que pagar con una nueva crisis, con un nuevo default, con un nuevo aumento gigantesco de la deuda externa argentina. Ese es, diría yo, el prospecto, ¿no es cierto?, verdadero, ¿no es cierto?, que tiene las negociaciones internacionales en este momento. En esa dirección se encaminan. Y en ese sentido, creo que lo fundamental pasa por poder resolver el problema que está entre dos polos pareciera que opuestos. O la conciencia nacional popular, que vive una gesta patriótica en estas condiciones, o la dureza del bolsillo, ¿no es cierto?, que aqueja a los argentinos en los meses difíciles que posiblemente tengamos que enfrentar por delante. Si nosotros sabemos resolverlo políticamente y podemos organizar nuestras propias fuerzas y podemos enfrentar de una manera adecuada todo este proceso que se viene por delante, podremos atravesar hacia una etapa nueva. Y acá aparece otro problema que también planteaba el compañero de Podemos. Latinoamérica ha sido un ejemplo en los últimos 10 años de cómo resolver el problema del postneoliberalismo. Sin embargo, con eso no ha sido suficiente para resolver los problemas profundos que aquejan a nuestros países. Es decir, no hemos cambiado la matriz productiva de la Argentina y eso es una cuestión pendiente. No lo resuelve enteramente el problema de decir hay que profundizar el modelo. En realidad estamos frente a la necesidad de emprender una nueva etapa de nuestra situación. No porque se haya agotado este modelo, como dice la derecha, sino porque la continuidad de lo fundamental de este modelo, que es un modelo de justicia social, de igualdad, ¿no es cierto?, de una posición independiente y soberana ante el mundo, requiere una nueva etapa, requiere nuevas medidas, requiere tomar medidas que no se han tomado hasta ahora y que la realidad política plantea. La presidenta, en su discurso, por primera vez planteó con fuerza una cuestión que no aparecía normalmente en los discursos. Habló de la planificación, habló del modelo de los chinos, dijo que lo de los chinos no era una casualidad, que tenía que ver con la planificación. Eso, sustentado desde el gobierno, aparece como una cuestión con fuerza que nosotros hemos visto cómo se comenzó a desarrollar hace un tiempo, pero que sin duda es indispensable tener en cuenta que nosotros no podemos enfrentar las nuevas etapas de la vida política argentina sin un cambio profundo que requiere hacer también un nuevo discurso, una nueva narrativa, como dice la derecha, para poder enfrentar esta situación. Y quiero pasar al otro tema que nos aqueja, que nos preocupa, que es el tema de la situación internacional y particularmente lo de Gaza. Yo sé que David no dijo enteramente algo, que no estaba conforme con la declaración que habíamos sacado. Yo tampoco estoy conforme, en realidad, yo quisiera decir mucho más, pero me parece que la declaración que sacó Carta Abierta es muy importante
es lo que podíamos sacar de acuerdo al desarrollo de la unidad que tenemos entre nosotros y que era necesario pronunciarse, y nos hemos pronunciado. Y nos hemos pronunciado con bastante claridad, con bastante contundencia. Es una buena declaración, por más que a algunos de nosotros no nos parezca suficiente y creamos que es necesario hacer más. Pero quiero referirme a algún aspecto de lo que dijo David, además. David cuestionó al Estado de Israel. Y me parece que esta cuestión está hecha desde una mirada, ¿no es cierto?, desde su formación y desde el problema de la Constitución, de la carencia de una Constitución y de la existencia de un Estado que él denominó bien, ¿no es cierto?, en el sentido de que se ha convertido en la Torá, ¿no es cierto?, el reemplazo de la existencia de una Constitución. Está bien, pero está bien mirado desde la mirada política del momento actual. Yo creo que la historia hay que mirarla de otra manera. Me parece a mí que en los inicios del Estado de Israel la situación fue extremadamente compleja y que creo, por otro lado, que no eran los sectores religiosos los que predominaron en ese momento. Y esto no es un problema menor. En aquel entonces el laicismo tenía mucho peso, inclusive la izquierda tuvo peso en la formación del Estado de Israel. Esas raíces también hay que reconocerlas independientemente que no hayan podido forjar una constitución. Hay muchos países que no tienen constitución. Inglaterra no tiene constitución, por ejemplo. Y sin embargo, fíjense el papel histórico que ha tenido. Es decir, esto no puede llevarnos a negar el papel del Estado de Israel en su existencia. La existencia es un fenómeno político, real, consistente. No podemos criticar eso. Podemos criticar la derecha encaramada que llevó a un Estado a convertir esto en un Estado teocrático, ¿no es cierto?, un Estado injusto, agresivo, al servicio del imperio de turno, porque hoy será este y mañana puede ser otro. No importa eso, porque es un país que tiene existencia propia y es un Estado que existe. Entonces el problema es político y lo tenemos que mirar desde ese lugar, desde el lado político, y hacer las concesiones políticas que sean necesarias para edificar una política que nos lleve a criticar con dureza y a unir todas las fuerzas susceptibles de ser unidas para colocar una situación difícil a que hoy conduce esa política agresiva en el Estado de Israel. Y en ese sentido creo que hay que rescatar y no generalizar en el tema del sionismo. Y quiero tomar esto porque tiene que ver con una exposición que se hizo en la última asamblea, que le hizo el compañero, que lamento que uno esté. En la asamblea anterior no lo quise plantear porque ya se había ido y veo que no ha llegado. Él criticó, dijo, en un momento, el compañero Luis Omán. Él planteó en un determinado momento, al terminar su exposición, que advertía que no se cometieran en la declaración que nosotros hiciéramos los mismos errores que habíamos tenido en la Comisión de Asuntos Internacionales cuando habíamos elaborado un documento, y dijo algo que es falso, que no es cierto, y por eso quería que estuviera. Dijo que nosotros habíamos hablado de la sinarquía internacional. Eso es absolutamente falso. Ese documento lo redacté yo, fue leído acá y jamás yo he tenido una expresión de ese tipo, porque va contra mi propia naturaleza política. Palabras de general. Palabras de general, pero no las mías. Ni tampoco de la Comisión de Asuntos Internacionales, que de ninguna manera tiene una posición de ese tipo. Tuvo sí una expresión que fue criticada en la Asamblea y que nos llevó a reformularlo, que fue la condena al sionismo que había, ¿no es cierto?, que imperaba en el gobierno de Israel. Nosotros retiramos ese término, yo estuve de acuerdo en retirarlo, no porque haya cambiado mis convicciones sobre los aspectos negativos que tiene el sionismo desde sus orígenes y de su constitución, sino porque entendía que era un elemento divisorio y que era necesario sacarlo, que era justo rescatar la experiencia de izquierda de muchos compañeros del sionismo socialista, como de otras variantes de la izquierda que operaron en nuestro país y en Israel, y que era una concesión positiva, que yo por lo menos estaba totalmente dispuesto a hacerle, y lo hicimos, y ese documento no tiene hoy esos términos, y está en la página de Carta Abierta, en la web figura, o sea, todos pueden tener acceso a él, pero de ninguna manera planteamos lo de la sinarquía. Digo esto porque me parece a mí que el elemento de la unidad es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta frente a un tema difícil como este, en una situación extremadamente dura, compleja, como muy pocas veces o quizá como nunca, que nos va a obligar a seguir pronunciándonos en este sentido. También quiero decirles que desde la Comisión de Asuntos Internacionales estamos trabajando para hacer posiblemente el próximo fin de semana, viernes o sábado, un acto en el Club Paraguayo con el tema de la repudio a la agresión de Israel sobre el pueblo palestino y en defensa de la causa palestina. Gracias por